Vamos a continuar entonces con las clases teóricas en relación a la asignatura de obstetricia. Vamos a enfocarnos sobre los mecanismos de la iniciación del parto, de igual manera sobre el trabajo de parto. Y este trabajo de parto, ¿qué fenómenos produce tantos efectos activos o efectos pasivos? Pero para esto, como vemos aquí, si se dan, aquí hay una imagen de un reloj, ¿no? Vamos a ver al final de la clase si correlacionan qué tiene que ver el embarazo con un reloj, ¿no? Vamos a ver. Antes de abordar por el tema de entrada, sería bueno plantear esa pregunta, ¿no? De repente, algunos hemos preguntado, los que están entrando en la especialidad, en la materia de obstetricia, pues todo lo enfocamos a ver un parto, cómo se produce el parto, ¿no? Pero siempre hay unas preguntas previas, como por ejemplo decir, ¿por qué el útero expulsa, ¿no?, al feto humano en un lapso de cuánto dura un embarazo? 280 a 284 días. Luego de haber estado todo este tiempo, ¿no?, en este útero tranquilo, normal, creciendo, alimentándose, ¿no?, llegando a un desarrollo óptimo. ¿Qué es esto que de repente comienza a querer salir? ¿Cómo es que se desencadena este proceso del parto? Recuerden el parto, dilatación, borramiento, expulsión y eliminación de la placenta, ¿no? En donde se burla este mecanismo de protección. Está bien protegidito el fetito, porque no se queda toda la vida, ¿no? Es una manera de decirlo, ¿no? Bien protegido, y de repente este útero todo complaciente, ¿no?, que deja que todo crezca, aparentemente indefinidamente. De repente este músculo hueco, que el útero es un músculo hueco, de ser inactivo, ¿no?, llega de repente a ser un órgano motor, como decimos, de alto rendimiento. ¿Qué hace? Que está todo pasivo, inactivo, irreflexo, flácido, hace que se convierta en un motor de alto rendimiento, ¿no? Hasta ese entonces, hasta antes que un botón, se convertía, pues, el útero en una incubadora, ¿no? Dándole oxígeno, alimentos, protección, mantener su homeostasis, su pH, ¿no? Siempre habrá esa pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y ya se preguntaba, miren, desde tiempo de Hipócrates, postulaba de que el feto, impulsado por el hambre, rompía sus ataduras, refiriéndose al útero, y se liberaba de su presión, nuevamente, ataduras que lo tenía prisionero. Ya Morisot, para 1637, que nació en 1709, él hablaba de la distensión francés de la fibra muscular provocada por el crecimiento fetal, desencadena la iniciación del trabajo de parto. Hasta ahí llegaban todos los conocimientos sobre qué es lo que hacía que de repente el útero se convertía, ¿no?, en un motor de contracciones. Y hasta ahora, van a ver, tampoco no se ha definido cuál es el punto de quiebre. ¿Quién es el que se encarga, qué sustancia química, hormonal, bioquímica, de dar el punto de partida para que empiece a contraerse el útero? Hasta ahora. Todo lo que vamos a ver ahora son hipótesis, propuestas. Entonces se habla porque para que se produzca el parto y se mantenga, obviamente son procesos fisiológicos y bioquímicos, una serie de sustancias que se producen. Muchas de estos procesos son desconocidos. Se habla algo de la progesterona. Se sabe que esto se presenta en la mayoría de los mamíferos, especialmente en los primates. Entonces, las teorías del parto. Se habla mucho de, como verán aquí, teorías del parto. Nada está confirmado. Abolición del mantenimiento del embarazo. Hay algo que mantiene el embarazo hasta las 40 semanas. Como también hay alguna sustancia llamada uterotonina que provoca, ¿no?, que empiecen las contracciones, o sea, inducen el parto. Otras teorías hablan de la combinación tanto de este abolición, pérdida de este mantenimiento, de este estado quiescente del útero, que lo relacionan con una sustancia que estimula que empiecen las contracciones, una uterotonina. Combinación de ambas y finalmente
mecanismos indeterminados. Unos hablan de un aspecto, otros de otro aspecto. Entonces, dentro de estas teorías, hemos hablado de las uterotoninas, ¿no? ¿Cuáles son las uterotoninas en general? Que ustedes ya las han, de alguna manera, las han tocado hasta la altura de estas, terminada la segunda fase, la oxitocina, prostaglandinas, endotelina 1, el factor de agregación plaquetaria. Estas son bien reconocidas que son sustancias que actúan sobre la musculatura uterina, ¿no es cierto? ¿Por qué se llaman uterotoninas? Porque son sustancias que producen contracción intensa del músculo liso uterino. Estas sustancias son producidas por la placenta y las membranas fetales, y su concentración en el líquido amniótico y plasma materno es mayor en la fase 2 que en la fase 3. Que no hay que confundir con las etapas, ¿no? Etapa 1, 2, 3, que es el trabajo de parto, dilatación, borramiento, expulsivo y el alumbramiento. Vamos a ver a qué se refiere con es mayor en la fase 2 o en la fase 3 del desarrollo uterino. Y otra de las teorías es aumento de uterotonina, cierta disminución de los efectos de relajación, ¿no? Uterina, que está quiescente. Se habla obviamente de la progesterona. Sabemos que la progesterona bloquea la transcripción de los genes de conexina y endotelina 1, ¿no? Estos favorecen entonces las conexiones. Por eso se llama una conexina, estas genes, proteínas de conexina y endotelina 1. Entonces, si la progesterona bloquea, que son poderosos estimulantes de la contracción uterina, entonces va a mantenerlo quieto. Pero al final de la gestación, prácticamente en las últimas 12, 13 semanas, el miometrio comienza a producir, ¿no?, el factor de crecimiento transformante 1, que este antagoniza el efecto de la progesterona. Por lo tanto, si la progesterona se mantiene bloqueada, entonces la progesterona ya lo va a bloquear, por lo tanto, a estos genes de la conexina 1 y endotelina 1 y empieza, ¿no?, la contracción. Entonces, hasta ahí se ha llegado con estas teorías. Y aquí vemos este mecanismo aparentemente muy complejo, pero fácil de entender, ¿no? Esbozado ya en el 2002 por Chalice. Se hablaba de cifras ineficaces de antígenos, de sustancias uterotónicas, agentes uterotónicos, ¿no? Cifras ineficaces. Obviamente, si no tenemos estas sustancias que producen la contracción uterina, ¿no? Por ejemplo, o baja concentración al inicio del embarazo de oxitocina, la hormona liberadora de corticotropina, citocinas, disminuidas prostaglandinas, y la única que está aumentada en este caso es la proteína regresora de paratormona. Y con mayor razón, a mayor razón, o sea, más predominio de la progesterona que el estrógeno, pues las cifras ineficaces de estos agentes uterotónicos. Esto asociado con el útero, la musculatura uterina, es insensible a los efectos de estos uterotónicos, por lo que hay menor receptores de oxitocina, de prostaglandinas, aumenta la sensibilidad del óxido nítrico, aumenta los conductos iónicos, o sea, las comunicaciones iónicas entre las células, ¿no? Entonces, eso va a permitir que haya una quietud miometrial. Entonces, estas sustancias ineficaces con baja sensibilidad van a tener mayor peso, por lo tanto, el fil de la balanza que tenemos aquí va a virar hacia arriba, que va a colaborar con el sostenimiento del embarazo, y en todo caso, conforme va disminuyendo, este peso va bajando, en todo caso, el fil de la balanza, y aparecerán poco a poco cambios tempranos previos al trabajo de parto. Entonces, pero vemos aquí la contrapartida, la que sí está a favor de qué? De la contracción miometrial. ¿Cuáles son estos? Simplemente vienen a ser prácticamente los mismos, siempre y cuando que aumentan en su cantidad de estos agentes cetóficos y aumentan su sensibilidad. Entonces, por lo tanto, aquí, si baja la razón progesterona estradiol, pues va a aumentar el estrógeno, y esto es un motivo de estimular la actividad miometrial uterina, ¿no? También aumentan los receptores, la cantidad de oxitocina, tanto local como sistémica, aumenta en uterina 1,
la hormona liberadora de corticotropina, las citocinas, el factor activador de plaquetas y disminuye la proteína, ¿no?, realizadora del aparato hormona. De igual manera, hay mayor receptores de oxitocina, prostaglandinas, ¿no?, aumenta la reactividad a la hormona liberadora de corticotropina, disminuye la sensibilidad del óxido nítrico. Entonces, de este equilibrio va a depender hasta que se rompe. Si predominan los efectos de quito miometral, pues tendremos un embarazo probablemente prolongado. Si predominan estos factores, pues vamos a tener ya inicio del trabajo de parto, o si predominan muy tempranamente, podemos tener hasta un parto prematuro, ¿no? Porque se empezará ya inicio del trabajo de parto y parto inevitable, y trabajo de parto o parto ya establecido conforme vayan predominando los factores activadores de la musculatura uterina en cuanto a la contracción. Entonces verán bien cuál de todos estos elementos, el que falte uno ya se desequilibra. Eso hasta ahora no se sabe por qué, cuál es el que predomina más que otros, aunque se ha esbozado ya una teoría, la que está más vigente ahora. Entonces la progesterona es apenas un componente, han visto, ¿no?, de todo este sistema, que han visto de la balanza, es un componente de este sistema de seguridad que ayuda al mantenimiento del embarazo. Entonces es probable que sea uno de los mecanismos, ¿no?, la progesterona, sea uno de los mecanismos de repente que tenga mayor peso, que actúan de manera independiente. Y también puede actuar con los factores, con los receptores de las diferentes sustancias, ya sea de oxitocina, de las prostaglandinas, de óxido nítrico. O sea, puede actuar sola o en combina para mantener el reposo uterino, manteniendo la falta de respuesta miometrial. Recuerden que en la amenaza de parto prematuro, en muchos casos damos progesterona y controla las contracciones. O sea, tendría un peso importante, pero no sucede en todos los embarazos con amenaza de parto prematuro. Por eso es que no está tan definido todo este mecanismo. Algunos estudios sugieren que no previene el trabajo de parto prematuro ni prolonga el trabajo de parto, pero otros señalan lo contrario. O sea, como les digo, siempre está controversia en investigaciones. Futuras investigaciones ayudarán, pues, a explicar esta acción diferencial, ¿no? ¿Por qué a veces responde y a veces no responde en el control de las contracciones? Así como la mejor manera de usarla para prevenir el trabajo de parto prematuro. Para nosotros es una buena fuente donde nos apoyamos frente a un trabajo de parto prematuro, el uso de la progesterona. Aquí se habla de la contribución fetal a la iniciación del parto, ¿sí? Participará el feto. Se entiende, se estipula que hay una señal del feto humano maduro, debería indicar la interrupción del reposo uterino, ¿no? Tiene lógica, ¿no?, esa deducción, pero ¿qué sustancia es esa? No ha sido todavía identificada. Solo en los ovinos, ¿no?, se encontró que había una relación entre el cerebro, hipófisis, glándula suprarrenal y la placenta, ¿no?, en donde al estar completo este eje, pues empezaba el trabajo de parto en los fetitos, ya en este caso los ovinos, a término. Aquí un elemento esencial del ser humano podría ser la capacidad única de la placenta de producir grandes cantidades, miren, de hormona liberadora de corticotropina. Parece que por aquí está la cosa. Esta es una característica muy propia, ¿no?, de la placenta del ser humano. La señal fetal, mira, a las 34, 36 semanas, los niveles de cortisol en el líquido amniótico aumentan de forma considerable. Y recuerden que el cortisol en la placenta puede aumentar también la cantidad de hormona liberadora de corticotrofina y también corticoides, de tal manera que esto permite también la maduración pulmonar. Este es el origen de la suprarrenal fetal, ¿no? Contribuye a cambios importantes en el desarrollo fetal, como vemos aquí, la maduración pulmonar por la formación de corticoides, pero gracias por el estímulo del cortisol que se elabora, se produce y se libera en la suprarrenal fetal. Hay anomalías del feto y retardo del parto, ¿no es cierto?, para ver de dónde viene la sustancia que puede indicar que inicia el trabajo de parto. Se han encontrado que anomalías cerebrales fetales retardan el comienzo del parto. Aquí vemos, por ejemplo, en anencefálicos, ¿no? Hay algún problema en hipófisis, de repente, que produce la hormona liberadora de corticotrofina y que libera al resto de los corticoides. Asociación entre anencefalia fetal y embarazo prolongado, ¿no? Se ha visto.
En la innecesaria, generalmente el embarazo prolongado hay que ayudarnos a sacar, porque espontáneamente no se va a producir. Hay una disfunción entonces del eje cerebro, hipófiso, ¿no? Glándulas suprarrenales en el feto anencefálico. Se reconoce que obviamente las glándulas suprarrenales fetales son importantes para iniciar el parto, especialmente a través del cortisol, en apoyo con la placenta. Vamos a ver a qué nos referimos. El feto humano y el parto, ¿no? El estrógeno aumenta la capacidad contráctil, otra sustancia, ¿no?, que ayuda a que aparezcan las contracciones. Y la respuesta miometrial, pero no es la señal responsable del comienzo del parto, porque estrógeno hay desde que se forma la placenta, ¿no es cierto? Entonces, no es que ese sea el elemento indicado. Recién aparece un poco, aumenta un poco más al final del embarazo, pero no es el que da la señal inicial. Otras anomalías, por ejemplo, ausencia de riñones, hipoplasia pulmonar, no prolongan la duración del embarazo humano. Pero sí algo pasa cuando se sacan las glándulas suprarrenales, o especialmente en problemas cerebrales con ausencia de hipófisis. Entonces, la señal de inicio del parto aparentemente no provendría del feto a través del brazo endocrino del sistema de comunicación materno-fetal. Provendría del feto, pero no a través del brazo endocrino, sino del brazo de qué. Vamos a ver. El determinismo del parto, ¿qué determina? Hay la teoría, como habíamos mencionado, de la supresión de la progesterona. Miren el embarazo, como viene, el estradiol es bajo, al final sube. La progesterona también en el último trimestre disminuye y el cortisol se aumenta, pero en forma exponencial, ¿no? Bastante. Entonces, algo de esto determina la presencia del parto. ¿Cuál tendrá más peso? Hay otra hipótesis del sistema de comunicación entre órganos. El feto envía señales como las prostaglandinas a la madre y esto supuestamente va a producir que empiecen las contracciones uterinas. Aquí las fases uterinas del trabajo de parto. Aquí vamos a ver, el parto, obviamente, es el momento de un niño, el nacimiento de un niño. En el embarazo exitoso se dan pues, múltiples transformaciones de la función uterina, o sea, del músculo uterino, el motor que habíamos mencionado, cómo es que se despierta de la nada. Entonces hay fases fisiológicas, cómo se va transformando poco a poco el útero, ¿no? Que obligan poco a mente a la transición de este miometrio hacia un motor de gran fuerza. Entonces aquí hay fases por las que pasa fisiológicamente el útero hasta producir el parto, ¿no? Se llaman fases uterinas. Como verán, y las etapas del parto son dilatación, borramiento. O sea, no confundan etapas del parto, por favor, con las fases uterinas. En la fase 1 se habla de quiescencia, o sea, reposo. Está dado por quién se ha visto la prostaglandina, prostaciclina, socio nítrico, la hormona liberadora corticotrofina y también la gonadotropina coriónica humana. Pues esta fase, ¿no?, sin respuesta contráctil, ya hay concepción, o sea, dura todo el embarazo. Miren, prácticamente el 95% del embarazo está cursando con esta etapa de reposo miometrial. Tiempo que aprovecha el feto ahí creciendo, desarrollándose, ¿no? Como ustedes ya conocen. Entonces empieza con la concepción hasta antes de él empiece el trabajo de parto, ya todo el embarazo. Esta es la fase 1. Y la fase 2 ya es de preparación para el parto. Aquí, ¿quién va predominando? Mira, ya empezando un poco ya el estrógeno, progesterona, el estiramiento uterino, obviamente, una cosa que tenga 2, 3 semanas y otra que tenga ya 39, 40 semanas. O sea, el estiramiento tiene un factor que ver aquí también como preparación para el parto. Receptores de uniones gap, ¿no?, entre las células que se comunican las contracciones. La polarización, despolarización hace que de manera sincrónica se produzcan las contracciones, como ya sabemos, como es en el trabajo de parto. La relaxina, prostaglandinas, miren, ya comienza a aparecer aquí la hormona liberadora de corticotrofina, el cortisol con cierta duda y los proteoglucanos. Entonces, en esta fase 2 se está preparando el útero. Estamos hablando ya entre las 36, 38 semanas para el parto y también va madurando el cuello. Recuerden, han revisado ustedes en cuanto al proceso del parto, cómo va madurando el cuello, ¿no? Se va reblandeciendo, va borrando, va centralizándose,
¿no? Por lo tanto, ya vamos viendo cómo va madurando el cuello para que fácilmente, al llegar a la fase 3, ya comience a dilatarse y a borrar. Toda esta parte, en la fase 2 y fase 3, ya prácticamente están involucrados en este inicio del trabajo de parto. Y la fase 3 está relacionada con el trabajo de parto ya en sí, pero con una buena cantidad pues, de prostaglandinas, oxitocina, estrógeno, relaxina, la hormona regresora de corticotrofina, hay activación de células inflamatorias, así como la relaxina. ¿Por qué? Porque también tiene que relajar a quién, no al útero, sino a quién, al cuello. A la vez que se contrae, mira este mecanismo casi contradictorio. Para que se produzca el parto tiene que contraerse el útero, pero el cuello uterino tiene que relajarse. Y ahí tiene que actuar, miren, de una manera muy selectiva, ¿no? Actúa la relaxina. Entonces aquí estaríamos frente, en pleno parto, en la fase activa, ¿no? Tenemos que evaluar la etapa del parto, ¿no? Dilatación y borramiento, como es la fase activa, luego la expulsión y la eliminación de la placenta. Y ya terminada esa etapa, entra la fase de recuperación. Continúa la oxitocina porque el útero se sigue contrayendo, ¿no? Para justamente liberar, o más que liberar, contraer, ¿no? Los vasos sanguíneos que han quedado en el lecho placentario, contraerlos para controlar la hemorragia en la brecha dejada por la placenta. Y activación, obviamente, de células inflamatorias. O sea, aquí hablamos entonces de la involución uterina. Recuerden las ligaduras vivientes de Pinar. Y hay reparación cervical, ¿no es cierto? Moldeamiento, nuevamente vuelve a formarse el cervix de haber estado borrado, poco a poco comienza a tomar su estructura anterior y obviamente se instala la lactancia. Entonces ya empieza, después de esta fase se da la recuperación incluso de la fertilidad, ¿no? Con el paso, dependiendo incluso si da de lactar 4, 6, 10 meses o no. Entonces, miren todo este proceso que ocurre dependiendo y enfocándonos solamente en la acción de la musculatura uterina. Pues hablamos de relación de uterotrofinas con uterotoninas. Entonces, manteniendo el reposo uterino, hay un sistema de seguridad. Algo asegura que se mantenga en reposo. Miren, es el 95% de todo el embarazo que tiene que funcionar este sistema de seguridad. Funcionan múltiples procesos moleculares, neurológicos, endocrino, paracrino, autocrino, ¿no? Esto se debe de recurrir, el organismo en el embarazo recurrir a estos mecanismos para implementar y coordinar un estado de falta de respuesta uterina relativa. Hay respuesta uterina, pero es relativa, ¿no? Gracias a estos sistemas que de alguna manera intervienen y está sintetizado en lo que han visto en esta balanza de la diapositiva anterior. Y algunos de estos procesos pueden ser redundantes. Significa que el embarazo puede continuar aún en ausencia de uno o más mecanismos de los neurológicos moleculares que normalmente contribuyen a este sistema. No se sabe cuál de ellos predomina más que el otro, pero ahí están. A las finales debe existir un sistema complementario, ¿no? En donde es a prueba de fallas, que no te vaya a fallar, porque si te falla te viene un parto prematuro o de repente un aborto, ¿no? Este sistema complementario a prueba de fallas que proteja al útero contra agentes que podrían perturbar la tranquilidad de la fase 1. ¿No? Entonces, esta fase quiescente que se está preparando para el parto. Ahora, ¿cómo es que, miren aquí, contrarrestar la tendencia inherente del miometrio a la contracción? La musculatura uterina, pues lisa, por su misma naturaleza, pues como es músculo, tiende a qué? Por sí mismo a contraer. Y entre más se distienda esta fibra muscular, más fuerza tiene para retraerse o contraer. Entonces, ¿cómo entender, no? Este fenómeno, si miren, el feto al final del embarazo, 3,5 kilos en promedio. Con el líquido amniótico es 1 litro. Con la placenta, un promedio 800 gramos. Miren, el peso uterino sin embarazo más o menos pesa 500 a 70 gramos. Y el útero, al finalizar un embarazo a término, sube más de 1 kilo. Estamos hablando de todo lo que es el músculo liso. Miren a toda la presión que se ve sometido la musculatura lisa.
¿no? Para poder dar un producto a término viable y saludable, ¿no? Todo este mecanismo, entonces, imagínense, de vigilancia, que no falle este sistema, es muy fuerte, ¿no? Considerando que como propiedades del músculo liso, como dijimos, ¿no? Un grado de acortamiento mayor que el músculo estriado. O sea, si se contrae el músculo liso, pues se acorta mucho más que un músculo estriado. Las fuerzas se ejercen en cualquier dirección. Hay filamentos finos y gruesos en haces largos y sin orden a lo largo de las células, lo que permite mayor acortamiento y capacidad de generar fuerzas. O sea, la contracción es realmente intensa. Cuando tengan la oportunidad de palpar una barriguita en trabajo de parto, palpen el útero, vean con qué fuerza se contrae el útero de tal manera que es una piedra, ¿no? Y está en pleno trabajo de parto en la fase activa. De igual manera, eso depende pues de la contracción, ¿no? Estamos hablando mucho de la contracción, en donde hay una interacción pues, entre las proteínas de la actina y la miosina. Al entrar en contacto la actina con la miosina bajo este mecanismo, bajo la acción del calcio, la cadena ligera miosina quinasa, entonces va a dar una mayor excitabilidad de las células miometriales a cada una, individualmente a cada una. Y eso por las uniones GAMP o uniones iónicas se va transmitiendo de una a otra célula esta contractibilidad. Y obviamente tienen que ser pues sincrónicas, estas contracciones no pueden ser, yo me contraigo por un lado, me contraigo por otro. El momento en que toda la contracción del útero en su totalidad se ponen de acuerdo para que todos griten gol al mismo tiempo, sale más fuerte que cada uno grite gol, ¿no? En un tiempo asincrónico. Todo esto interviene para que la contracción al final saque, ¿de dónde viene? Saque energía del ATP para convertir en ADP, gracias a la acción del calcio y la ATPasa, y esto produce fuerza para que permita que se convierta en una contracción uterina. Pero mira las características, también tiene que ser una contracción sincrónica para que tenga efectos y dilate el cuello y puedan hacer el producto. Entonces, con todo esto existe un sistema de seguridad, ¿no es cierto? Tenemos que pensar, es razonable, es plausible de que haya un sistema de seguridad destinado a asegurar la fase 3 del parto, o sea, la fase de expulsivo, como también es probable que exista un sistema de seguridad para garantizar el éxito de la fase 1, o sea, el estado de quiesencia. Que como hemos dicho, que dura ¿cuánto? 95% de todo el embarazo. Aquí es importante considerar este factor porque aquí va la teoría que se está proponiendo actualmente. Los esteroides de la suprarrenal fetal, ¿no? Se producen aquí, actúan, miren, sobre la placenta y sobre las membranas también, ¿no? El corioamnios. Y, y estas sustancias, ¿no? Eventualmente transforman el miometrio, estos esteroides, en un estado contráctil, pues en la contracción. Entonces, tenemos aquí, al final del embarazo, la hormona corticotrofina del feto, ¿no? La corticotrofina, ¿no? Hipoficiaria que llega a la renal, va a producir ¿qué? Cortisol. Y a la vez también hidroepiandrosterona sulfato. Esta última, bueno, se va a la producción de estrógenos maternos. Pero el cortisol, ¿a quién estimula? Al trofoblasto para que forme más hormona liberadora de corticotrofina. Una parte va a estimular a la hipófisis, ¿no? Para que produzca más, estimule a la suprarrenal. Pero otra parte va directamente, sin pasar por hipófisis, a la glándula suprarrenal fetal. Entre más cortisol se produzca, más producción de hormona liberadora de corticotrofina se va a tener en el feto y en la placenta. Entonces, la formación importante se da gracias a la estimulación del cortisol fetal hacia la placenta para que se produzca mayor cantidad de hormona liberadora de corticotrofina. La hormona corticotrofina, liberadora de corticotrofina, al final del embarazo, estamos hablando de las últimas 12 semanas, estimula la producción suprarrenal de, ¿qué dijimos? De
la hormona de hidroepiandrosterona sulfato y cortisol. Esta gonadotrofina placentaria, la hormona liberadora de corticotrofina placentaria, es prácticamente idéntica a la hormona corticotrofina hipoficiaria fetal como a la hormona liberadora de corticotrofina materna. Y como sabemos, debía tener el mismo mecanismo de retroalimentación negativa como es en todos los glucocorticoides. Pero la diferencia está en que la que se produce, la que libera el cortisol, al contrario, produce mayor producción de hormona liberadora de corticotrofina. O sea, la hipoficiaria no entra a tallar en este ciclo que estamos dando importancia, cortisol, ¿no? Hormona liberadora de corticotrofina, suprarrenal. Este es un ciclo corto que es positivo, ¿se dan cuenta? Se produce el cortisol positivamente y positivamente estimula la formación de corticotrofina. Es lo que se ha encontrado que su crecimiento es totalmente exponencial en cuanto a la cantidad de corticotrofina al momento de inicio del trabajo de parto. Hay una cascada entonces de retroalimentación que no termina hasta cuando sigue creciendo, creciendo, hasta que empiece el parto. Se expulsa el producto y comienza a disminuir la hormona liberadora de corticotrofina. Entonces, un componente clave, como había mencionado, en el humano logra ser la capacidad única de la placenta humana para producir grandes cantidades de hormona liberadora de corticotrofina con este mecanismo. Entonces, la hipótesis más completa, prácticamente casi como para terminar esta parte, dice, hay un reloj fetal placentario, ¿no? Que se activa desde las etapas más tempranas del embarazo y que determinaría la duración de la gestación. Este reloj controlaría una señal significativa que es el factor liberador de corticotrofina placentaria. Ya ha llegado un momento donde este reloj, si bien se produce desde tempranas edades del embarazo, ya al final ya comienza ya a marcar ya el final de ello, con buenas cantidades, secreción y producción de buena cantidad de la hormona liberadora de corticotrofina. Aumenta de forma exponencial en el tejido placentario, por acción de qué dijimos, la estimulación de quién, del estrío. ¿De cuál? Estimulación del cortisol. Durante la gestación tardía, ¿cuánto dijimos? Las últimas 12 semanas. Y en el plasma materno también aumenta de forma similar en el tiempo. La secreción entonces de esta hormona liberada de corticotrofina placentaria se inhibe con progesterona y óxido nítrico, por eso es que nos puede ayudar un poco cuando usamos progesterona, ¿no? En amenaza de parto prematuro. Es estimulada por quién? Oxitocina. Por eso es que, ¿no? La oxitocina, cuando hacemos la inducción o trabajo de parto, ¿qué estamos haciendo? No sé de la oxitocina, también ayuda a quién? A la mayor formación de o producción de hormonas liberadoras de corticotrofina. De igual manera es estimulada por prostaglandinas, catecolaminas y glucocorticoides. Conclusiones. El crecimiento, entonces, desarrollo y supervivencia del feto que requiere que el útero esté totalmente tranquilo, quiesciente durante la mayor parte del embarazo. ¿Cuánto tiempo dijimos? En porcentaje. Esto se logra entonces manteniendo la predominancia de la acción inhibitoria sobre el miometrio, sobre la acción, ¿no?, contráctil del miometrio. El feto maduro ya debe nacer, ¿no? Como también un feto hostil, una coriamnionitis, por decir, ya también es hostil para el feto, ¿no es cierto? O una preeclampsia, ya se convierte ya hostil para el feto. Debe activar, ¿no?, mecanismos de parto mediante mensajes hormonales, dijimos autocrinos y paracrinos, que provocan el desequilibrio entre los factores estimulantes e inhibitorios. Y antes este desequilibrio va a favor de los factores estimulantes. Dado eso, entonces, las contracciones uterinas y la maduración del cuello son estimuladas y, por lo tanto, se produce ¿qué? El trabajo de parto. Bien, chicos, entonces es una parte teórica, pero que como verán muy interesante para poder interpretar cómo es que se produce el trabajo de parto. Y en este caso estamos hablando fundamentalmente de esta hormona liberadora de corticotrofina placentaria, pero que depende también del feto con la estimulación del cortisol. Si no hay los dos, pues no se va a presentar el trabajo de parto.
Y entramos a algo más interesante y más práctico, como son el trabajo de parto y fenómenos activos y pasivos, ¿no? Roberto Caldeiro Barcia, 20 de octubre, septiembre del 2021, 12 de noviembre de 1996. Un gran exponente, ¿no? Ha prestigiado la neonatología latinoamericana, es uruguayo, y que ha aportado con la presencia o identificación de TIPS 1, TIP 2, con el celo de los americanos, de los europeos, pero ¿por qué él va a saber más que nosotros? Es una historia muy interesante, pero que nos ha ayudado hasta ahora cómo es que hacemos el monitoreo y qué debemos identificar como bienestar fetal y qué debemos identificar como algo que está alterando el bienestar fetal. ¿Qué es el parto? Es un conjunto pues, de fenómenos, ¿no?, fisiológicos que van a determinar y acompañan ¿a qué? A la expulsión del feto y los anexos. Estamos hablando de la placenta y las membranas, el cordón umbilical. Desde la cavidad uterina hasta el exterior a través de un canal de parto. Es un proceso fisiológico. Por eso decía, las pacientes, y se me sale a mí también pacientes, ¿la paciente embarazada es una enferma? No, está cruzando un estado especial, fisiológico, ¿no? Del embarazo. No es una enferma, es una gestante, es una parturienta, pero no le podemos decir paciente. Etapas del parto. Dilatante, etapas, expulsivo y alumbramiento, tercera etapa, ¿no? Aquí, como ven, prácticamente en la etapa 1, aquí el cuello está íntegro, pero seguro que está blandito, está centralizado. Aquí hacemos el test de Bishop y vamos a ver que es un cuello maduro, pero todavía está cerrado. Si ven aquí, mira, el cuellito está íntegro y cerradito. Aquí ya borró, ya está dilatando un poquito. ¿Está? ¿No? Si está en la fase activa, quiere decir que ya está con más de ¿cuántos centímetros dijimos? ¿Recuerdan, chicos? Cuando está en fase activa es porque está con más, en el partograma, abrimos el partograma cuando está con 3 centímetros, ¿no es cierto? O más, ¿cómo es? ¿No? Con 4 centímetros ya está en franca fase activa. Es la etapa de, ¿no?, de la fase latente. Ya la etapa, ya en la fase activa ya dilata pues de 4 hasta los 10 centímetros, que es lo que hace que ya comience ya a salir la cabeza y se libre. Esa es la segunda etapa, el periodo expulsivo. ¿Expulsivo de quién? Del feto. Aquí ha ido ya dilatando hasta llegar a 10. Y finalmente la salida de la placenta. Entonces, primera etapa, dilatación, borramiento. Segunda etapa, es expulsivo. Y tercera etapa, ¿ya?, el alumbramiento. Y aquí hablamos de los fenómenos activos. ¿Cuáles son los fenómenos activos? O sea, que actúan de una manera pues, enérgica, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda dilatar el cuello uterino y puedan salir el producto, ¿no?, de la gestación, de las contracciones uterinas y los pujos. Los pujos pueden ser voluntarios, pueden ser involuntarios, ¿no? Pero las contracciones uterinas, ¿se pueden controlar? No, no es cierto. Ya hemos visto todo el mecanismo para que empiecen las contracciones uterinas. Entonces, son involuntarias. Y vamos a ver las contracciones. ¿Qué características tienen? Miren, el tono. Es un estado de semicontracción permanente. Miren, esta parte gris viene a ser el tono del útero. El útero no es un tejido totalmente flácido, ¿no? Al contrario, tiene su cierta tensión, su cierta endurecimiento. Eso se llama tono. Mientras no sea muy elevado el tono, porque si está muy elevado el tono, se llama hipertonía. En este caso, esto es lo normal, 10, 12 milímetros de mercurio nos puede indicar que se trata de, porque aquí metes 20, 10 y aquí 0, ¿no? 0, 10, 20. En promedio 10 milímetros de mercurio es el tono normal del útero. La intensidad es el aumento de la presión entre el vértice y la base de la contracción medida en, de aquí, mira, de aquí a aquí, ¿no? Esta es la intensidad, que lo medimos nosotros clínicamente con cruces, ¿no? Una cruz, 2 cruces, 3 cruces. 3 cruces totalmente el útero duro, que se correlaciona generalmente en milímetros con 50 milímetros de mercurio. 2 cruces es una contracción que permite, se ve la contracción, se palpa la contracción, pero todavía podemos palpar algunas partes fetales, 40 milímetros de mercurio. Y una frecuencia, una intensidad de una cruz, prácticamente son 30 milímetros de mercurio, lo cual la paciente puede quejarse de algún dolorcito que empieza la contracción, pero tú al palpar no la sientes fácilmente y más bien si sientes las partes fetales. Es por decir la intensidad. La frecuencia, ¿cuántas contracciones se producen en 10 minutos? La duración, ¿cuánto dura, no? Cada contracción, desde que empieza aquí, ¿no?, el tiempo en que dura cada contracción. Promedio, 1 minuto, 60 segundos, 30, 35 segundos.
Y el intervalo entre contracción y contracción, ¿no? El tiempo en que entre un vértice y otro, ¿no? Pues, entonces, las contracciones uterinas tienen sus características propias dependiendo en el momento de la edad gestacional. Contracciones de Álvarez, de alta frecuencia. Ven aquí en monitoreo, como ustedes recordarán, lo que hayan podido ver, este es, ¿no?, la contracción uterina. No hay contracción uterina. Y aquí es la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Así se ve el monitoreo, este es el trazado. Actividad uterina, hay pequeñas como espículas, ¿no? Ven, mínimas. Son de alta frecuencia, sí, se presentan con mucha frecuencia. Baja intensidad, miren la intensidad, ¿cuánto se elevan? Pues no se elevan nada. Se propaga a una parte nomás del útero, puede ser alrededor del ombligo, puede ser en el cuadrante superior derecho, ¿no? Son muy localizadas. Y obviamente no son percibidas por la madre. Entonces, ¿quién los percibe? Cuando ponemos un monitoreo, ¿no? Un monitor. Pero las de Braxton Hicks ya son un poquito ya, igual son de alta frecuencia, baja intensidad, pero ya las percibe la mamá. Y aquí ven, miren esas contracciones, miren. No son de buena intensidad, pero miren, comparado con esta, obviamente siente la madre que se contrae el útero, pero no tiene dolor. Y si no tiene dolor, quiere decir que la intensidad es menos de 20 milímetros de mercurio. Entre 15 y 20 no se siente, la madre no siente dolor. Más de 20, a 25, ya la paciente ya la percibe como dolorosa la contracción. Entonces, las de Braxton Hicks son las que generalmente se presentan antes de empezar el verdadero trabajo de parto. O sea, que lleve, cuando decimos que empieza el trabajo de parto, cuando él lleve estas contracciones a que vaya el cuello dilatando, se vaya borrando. Generalmente empieza primero borrando y luego con dilatación. ¿Con qué registramos las contracciones, no? Clínico, métodos externos, palpamos el abdomen o con un transductor externo, o si no ponemos un catéter intrauterino, y esto ya a nivel ya, métodos internos, ya a nivel experimental, como vamos a ver el resto de aquí, lo que se llama cardiotocografía. Los experimentales, como yo, externos, puedes poner un tocodinamómetro, o métodos internos, mira, colocas a través del cuello, o a través de la pared también abdominal, puedes colocar, en este caso, un balón intramiometrial, un catéter intramniótico, por vía transabdominal, microbalones intramiometriales, electromiografía. Esto es, como le digo, a nivel fundamentalmente experimental. Esto no lo hacemos en la clínica normal. ¿Se imaginan que vamos a estar punzando las barritas en cada paciente para colocar estos catéteres? Solamente hacemos el monitoreo externo. Este es el que nosotros utilizamos. ¿Ya? Olvídense de lo demás, pero para fines de conocimiento es bueno que sepan que hay diferentes tipos de monitoreo. Como verán aquí, ¿no? El monitoreo, ya han visto ustedes seguro esas prácticas virtuales, ¿no? El que capta aquí, ¿no?, las contracciones uterinas y el que capta la frecuencia cardíaca fetal, y aquí sale la gráfica. Aquí tenemos el registro por cambios de dureza, ¿no? Esta es cardiotocografía externa, ¿no es cierto? Por fuera, aquí colocamos. Pero aquí, miren, agarran este transductor, miren cómo lo colocan por dentro, rompen la bolsa o tratan de no romper el amnios y se colocan lo más arriba posible para que capten las contracciones, especialmente de contracciones. Pues se llama tocografía. Cuando es cardiotocografía, cardio es corazón y toco útero. Pero antes tocografía solamente para identificar, evaluar, investigar las contracciones uterinas en el trabajo de parto, ¿ya? Y miren, esto que también puede ser familiar para ustedes, ¿no? Cómo es que se grafica aquí las contracciones uterinas y cómo en relación con la frecuencia cardíaca fetal. Aquí miren cómo con cada contracción, cómo disminuye la frecuencia. Miren, disminuye la frecuencia. ¿Qué tipo de DIPS es este? Lo hemos hecho en casos clínicos, un DIP 2, ¿no? Entonces, algo está pasando aquí. De aquí, gráficamente, ¿cómo es que se califica un DIPS 1, no? Baja la frecuencia cardíaca, pero ¿en relación a qué? A la contracción uterina. Coinciden, es en espejo. Pero aquí, miren, baja la contracción, pero mucho después de ya haber pasado la verdadera contracción uterina. Son desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal tardías, en relación con DIPS 1, como esta, ¿no? Miren, se cuenta aquí, miren, típico. Y aquí ya es una desaceleraciones variables que se presentan antes, durante o después de la contracción. Pues se llaman variables. Que tiene que ver con qué?
con circular de cordón, ¿no? Entonces, la onda contráctil del útero presenta durante el trabajo de parto algunas características que la diferencian de la onda contráctil del embarazo. Obvio, hemos dicho que en el embarazo se presentan contracciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Las de Álvarez y las de Braxton Hicks, que son de poca intensidad, no duelen, ¿no es cierto? Entonces, pero en el trabajo de parto, ya tienen ya ya puedes palparlos incluso. Eso, una buena contracción, buena dinámica uterina va a dar motivo a que se presenten los fenómenos pasivos del trabajo de parto. Porque hasta aquí hemos visto los fenómenos activos, aunque falta todavía el pujo, ¿no? Como veremos aquí. Pero miren cómo es la distribución de la fibra muscular, ¿no? Con forma plexos, ¿no? En el útero. Para esto, para hablar sobre la triple gradiente descendente. Gracias a que el cuello se dilata y borra, es gracias a que se debe mantener esta gradiente, tanto de la intensidad, más la intensidad, la fuerza de la contracción es más fuerte en el fondo, debe durar más en el fondo uterino y se debe propagar, ¿no es cierto?, en este sentido, ¿no?, del útero hacia el cuello, no a la inversa. Si se produce a la inversa, si aquí se empieza la contracción, ¿no? Hay un foco estópico de contracción, no, se va a contraer primero aquí, no va a dejar que se dilate el cuello, al contrario, lo va a contraer más el cuello uterino, si es que la contracción empieza aquí. Pero como la contracción empieza aquí, entonces va jalando todas estas fibras, este plexo lo va incorporando, parte del cuello va a pasar a formar parte del cuerpo. Por lo tanto, al cuello lo va borrando, lo va dilatando, y es lo que va a permitir que se produzca el trabajo de parto. Mira, la velocidad en promedio con que se propaga, diríamos, esta contracción es de 2 centímetros por segundo. De repente aquí hay una pregunta, ¿no? 2 centímetros por segundo, ¿cómo la velocidad con que se propaga a través de todo el útero, desde el fondo hacia el cuello uterino? Estoy presente descendente, no se olviden, esto es clave en el manejo de la fisiología del trabajo de parto. Esto permite que las partes altas del útero es mayor, ¿no? ¿En cuanto a qué? Intención, ¿en qué más? En intensidad, en tiempo y en el sentido de la propagación. Predominando entonces sobre las partes bajas, o sea, su segmento uterino inferior. Hablamos entonces de una gradiente descendente de propagación, una gradiente descendente de duración y una gradiente descendente de intensidad. Características de las contracciones uterinas en general. Cuando decimos cómo puede ser una buena contracción uterina, son dolorosas especialmente porque se explica así, ¿no? Hipoxia de las células del medio. Claro, como baja el oxígeno, ya hemos visto, ¿no es cierto? Baja la cantidad de oxígeno en el miómetro, entonces eso despierta receptores dolorosos. Comprensión de ganglios nerviosos en el cuello y segmento inferior. Distensión del cuello uterino durante la dilatación. El hecho de ir dilatando el cuello, esa distensión del cuello también tiene terminaciones nerviosas que producen dolor. Y distensión del peritoneo subyacente, especialmente del peritoneo en donde, del fondo uterino, porque como cambia de tamaño, van a ver en cada contracción cómo se pone el útero, también estimula el peritoneo, y este peritoneo, pues como ustedes saben, está riquísimamente inervado. Las contracciones obviamente son involuntarias, hay un marcapaso cercano a la unión uterovárica derecha, o sea, empieza en la trompa derecha y se disemina ya por todo. Ese es el patrón, más o menos, ¿no? Cómo se propaga, se disemina la onda contráctil. Segundo periodo del parto, el expulsivo. La intensidad, mira, las contracciones ya varían de 40 a 50. Durante la dilatación es un promedio también de 30 a 40, pero ya la intensidad en el expulsivo 40 a 50, frecuencia de 5 a 6 en 10 minutos, miren. Cervix totalmente dilatado, 10 centímetros, y obviamente como la cabeza ya ha descendido, se entiende, despierta el reflejo de pujo. Una presión sobre las estructuras nerviosas rectales y pararrectales estimula el deseo de pujo. Y aquí, como verán, la cabecita está protegiendo, con la otra mano está protegiendo el periné, con un campo, ¿no? Aquí una compresa estéril, aquí los campos de la tensión de parto, y está por salir la cabecita. Es el periodo expulsivo. Y aquí que estamos viendo la placenta, ya salió la placenta. Pero el útero, para que salga la placenta, el útero tiene que seguir contrayéndose, obviamente, de una manera rítmica y con gran intensidad y frecuencia, lo que continúa luego de la expulsión placentaria, y esta es también indolora. Si bien la intención de las contracciones, la intensidad, diríamos, 40, 50,
milímetros de mercurio, o sea, 3 cruces, ya no hay dolor. ¿Por qué? Porque ya no hay contrarresistencia. Ya salió lo que le daba la contrarresistencia, que fue el feto. Ya la placenta sale suavemente, pero siguen las contracciones. ¿Cuál es la finalidad de que sigan las contracciones? Garantiza la hemostasia del miometrio, y hemos dicho, sobre donde estuvo, especialmente donde estuvo la brecha, estuvo la placenta insertada y luego quedó con la brecha al eliminarse la placenta, y expulsar los loquios y coágulos durante el puerperio inmediato. No, al contraerse también ayuda, el sangrado que queda entre el útero comienza a eliminarlo gracias a las contracciones uterinas. El feto, por eso cuando la madre debe darle de lactar inmediatamente, darle el pecho, producir la expulsión de la placenta. ¿Para qué? Ayuda también, porque libera, ¿no es cierto? También oxitocina con la lactancia, a que se contraiga el útero y también expulse, no solamente, ya salió la placenta, lo que queda que expulsar, que es los loquios y los coágulos, ¿no?, que se presentaron inmediatamente después de la salida de la placenta. Entonces, ya hemos visto los fenómenos activos, ¿no? En cuanto a las contracciones, ¿cierto? Son los pujos, ¿no? Mirando nomás a la pacientita, ya me da cosa, ¿no? Me estoy acordando de mis pacientitas que hemos atendido, en donde quieres mucho apoyo para que tolere las contracciones y no pierda la fuerza para que pueda mantenerse con la esperanza de que va a salir pronto su bebé. Entonces se originan por la contracción de la prensa abdominal. Pues señora, tome aire, cierre la boca, puje como para hacerse su deposición. ¿Eso qué significa? ¿No? Contrae la prensa abdominal, hay descenso del diafragma y cierre de la glotis. Eso para nosotros, pero la paciente no va a saber nada de esto, ¿no? O la gestante, o la parturienta, mejor. Estos pujos se entienden, ¿no? Pueden ser espontáneos o pueden ser dirigidos. Espontáneos porque le nace, ya hemos visto cuál es la causa de los pujos. Y dirigidos, y la señora puje ahora porque vemos que es necesario que vuelva a pujar, aún no teniendo ella deseos. Casi sea para que ya salga el bebé. Entonces, ahora hablando de los fenómenos pasivos, son los que son consecuencia de las contracciones uterinas. ¿Y qué se forman como consecuencia de las contracciones uterinas? El segmento uterino inferior, el borramiento y dilatación del cuello. Gracias a las contracciones se expulsan los limos, o sea, el moco. Gracias a las contracciones se forma la bolsa de las aguas. Hay ampliación del canal vulvo-vagino-perineal para que salga la cabecita de 10 centímetros de diámetro en promedio. Y gracias a ellos se producen los fenómenos plásticos del feto. Ciertas modificaciones en la cabecita fetal. ¿Por qué? Porque las contracciones van a llegar a eso. Formación del segmento. El segmento uterino está aquí abajo, ¿no es cierto? El segmento uterino superior y el segmento uterino inferior. Aquí es donde se hace, en el segmento uterino inferior, donde se hace el corte cuando hacemos la cesárea. Aquí no hay vasos sanguíneos. Una cesárea en trabajo de parto no sangra tanto como hacer una cesárea sin trabajo de parto, porque todavía aquí está, no hay, el segmento está engrosado. Entonces se forma a expensas del segmento uterino superior. El segmento se adelgaza y se engruesa el músculo uterino en la parte superior, en el fondo uterino. ¿Por qué? Porque va jalando, como ven aquí, estas poleas van jalando hasta que el útero se borra y se dilata y el segmento se adelgaza. Puede llegar a medir de 10 a 12 centímetros de ancho al final del trabajo de parto. Obviamente carece de capas plexiformes, o sea, ¿y quién está dado el plexo? La fibra muscular lisa uterina. Modificaciones del cuello. Mira, aquí el cuello íntegro, miren, membranas amnióticas. Esta es la cabeza del feto, miren, el cuello aquí se está cortando la mitad, 50% borrado. Aquí ya está borrado prácticamente en el 90%. Aquí 5 centímetros de dilatación y dilatación completa. Gracias a las contracciones uterinas tenemos que ir viendo cómo va dilatando. Miren el cuello, miren aquí su correlación en otro tipo de imagen. Gracias a la triple gradiente descendente, ¿no? Se da este tipo de, que hemos mencionado. Cambios en efectos, disminución de la consistencia, el borramiento, posición centrada, dilatación. Aquí nos falta para que sea el test de Bishop. ¿Cuál era que nos falta? Dijimos que eran 5 características para el test de Bishop para ver las características del cuello, si va a responder a una inducción. Chicos, ha sido una de las últimas prácticas. Falta el grado de encajamiento, ¿no? De la cabecita. Si está bien encajadita, está en -2, -1, con un cuello blandito, prácticamente borrado, o con mejor está borrado y con una dilatación de 3-4 centímetros, facilísimo, sí sale. ¿Cómo se determina eso por ecografía? No, ¿no es cierto? Con el tacto vaginal.
La expulsión de los limos o del tapón mucoso. Miren hasta la cabecita, la membrana amniótica, y miren aquí estas secreciones. Recuerden que hay glándulas endocervicales, ¿no?, que producen moco. Y esto es lo que se elimina, porque como se va dilatando el cuello, y el moco pues no tiene como, es como un, sí, pues, el corcho, una botella, y que el pico de la botella sea más ancho que el corcho, se sale por el agua, ¿no? Es igual aquí, se está saliendo el moco. Y esta es la característica típica, ¿eh? Cero sanguinolento. ¿Y de dónde sale la sangre? Por la dilatación del cuello uterino y el borramiento, se rompen algunos vasitos, ¿no? Y esto va a sangrar y esto mezcla un poco y es el tapón mucoso. Entonces, es otro elemento como parte de los fenómenos pasivos del trabajo de parto. Ahora bien, la formación de la bolsa de las aguas. ¿Qué son las bolsas de las aguas? No solo es otra cosa que las membranas coriamnióticas, ¿no es cierto? Aquí las membranas están íntegras, miren. Pero aquí esta membrana íntegra, pero aquí hay líquido y la cabeza está arriba. ¿Qué quiere decir? Se está formando líquido. No que está formando el líquido. Con cada contracción el líquido entra por aquí. Si la cabeza no está encajada, va a pasar el líquido y se antepone a la cabecita o a cualquier parte fetal que de aquí. Y con cada contracción, con el riesgo de que con contracción se rompa. Lo normal es que sea así, ¿no es cierto? Que no haya mucho líquido entreponiéndose. Miren aquí también, cuando la cabeza está muy alta, miren aquí se dilata la cabeza como un reloj de arena, como se dilatan las bolsas. Y aquí, obviamente, pues miren, ya esto es, las bolsas, hay una, como digamos, diferencia entre la bolsa amniótica, ¿no? Amniótica y el corium, ¿no? También se forma aquí un fluido entre el amnios y el corium. Y esto nos puede dar que membranas disociadas cuando revisamos la placenta después de producido el agrupamiento de la placenta. Entonces, la formación de la bolsa se las da constituido por el corium, amnios y el líquido amniótico. Funciones, ¿qué funciones cumple? Barrera contra las infecciones. Si está íntegra, te protege. Pero si se rompe y esta tiene 3, 4 días, obviamente que va a haber una infección. Impide la procedencia de cordón o de cualquier miembro, ¿no? Claro, si la membrana está íntegra, difícilmente se va a hacer el cordón, pero lo podríamos palpar. Favorece la dilatación del cuello. Sí, la membrana también, cuando están así llenitas, aquí está el cuello uterino, también hace alguna presión hidrostática que permite que también dilate fácilmente el cuello. Protege al feto. Claro, si la membrana está íntegra, bueno, tiene buena cantidad de líquido y cualquier traumatismo abdominal que pueda sufrir, el líquido amniótico se comporta como un colchón, ¿no?, que amortigua cualquier golpe. ¿Gracias a qué? A que las membranas están íntegras. Es un agente excitador de la dinámica uterina. Obviamente, también en las membranas también hay oxitocina y prostaglandinas. Entonces, si se rompe, se libera la oxitocina. Es un mecanismo, habrán revisado ustedes, es un mecanismo de inducción, ¿no? Romper las bolsas. ¿Por qué? Porque en las bolsas también se forman prostaglandinas, oxitocina, que estimula la contracción uterina. Ruptura de las bolsas de las aguas. También se pueden romper de una manera espontánea, como hemos dicho, como artificial. Miren, aquí se coloca el amniótomo con el tacto, y aquí raspamos y rompemos la bolsa para que salga el líquido, ya sea para inducir o para saber si el líquido está con algún problema, si hay líquido verde o no, podemos romper, ¿no? Ya, en una manera ya artificial. Ahora, espontáneamente se puede romper, ¿no es cierto? ¿Cuándo es prematura? Cuando se rompen las bolsas antes de que empiecen las contracciones, antes que haya trabajo de parto. ¿Y cuándo es precoz? Están en trabajo de parto, en menos de una hora de trabajo de parto se rompen, tempestiva. ¿Y cuándo es tardía? Cuando se rompe ya prácticamente al final, ya en el periodo expulsivo, con los 10 centímetros recién se rompen las bolsas. Otro fenómeno que se produce gracias a las contracciones uterinas es que se amplía el canal bulo vagina perineal. Miren, esta es una fotito de una pacientita de nuestro Honorio, ¿no? Está justo, miren todo cómo se dilata la vagina, por Dios, ¿no es cierto? Se amplía, mira, la vagina. Hay una gran elasticidad gracias a todas las hormonas que se han ido produciendo, que ustedes ya conocen muy bien durante el embarazo, ¿no? A través, especialmente en la placenta. Y cómo se deja distender, ¿no? Por la presencia de la cabecita que poco a poco va bajando. De igual manera, el diafragma perineal, que forma esta cincha, ¿no? En la musculatura perineal se produce, ¿no? De tal manera que va, poco a poco también va distendiendo estos músculos, ¿no? El pujo
y además de las contracciones, para ir venciendo la resistencia que ponen los músculos, la cincha perineal, decimos, a la salida del el feto, en este caso de su cabecita. Fenómenos plásticos del feto, deformaciones que sufre mira, la cabecita, especialmente cuando el parto pues por vía vaginal, ¿no? Podemos encontrar cabalgamiento, ya han visto ustedes las características, cómo se determina el cabalgamiento cuando hemos llenado el partograma, ¿no? Cómo se monta un hueso parietal sobre el otro, 1, 2, 3, ¿no? Puede darse cuando la cabeza es ligeramente estrechita y que el bebé sufre un poco para atravesar el canal vaginal. También puede darse un caput sucedáneo o tumor cero sanguinolento, que se considerado pues, como, ya, pues, como un trauma obstétrico, ¿no? En el fetito. Miren, el tumor cero sanguinolento. ¿Mm? Y si analizan con más tranquilidad, miren este esquemita, cómo se fueron los plásticos. Miren, el caput está debajo nomás del cuero cabelludo. ¿Sí? ¿No? Que parece que es un líquido ceroso, es casi como un chichón, ¿no? Pero ya aquí viene a ser mira, la aponeurosis epicraniana. Debajo de la aponeurosis epicraniana, de una forma también localizada, también se encuentra el cefalohematoma. Ya esto ya es sangre. Esto era líquido. Esto ya es sangre, el cefalohematoma. Y esto ya es una cosa ya severa que puede condicionar en el recién nacido hasta problemas de ictericia, ¿no? Porque poco a poco se van absorbiendo pues, los productos de descomposición de la hemoglobina. Hay que tener mucho cuidado y este es un trauma serio. Algo ha pasado aquí que no he identificado oportunamente, que hay una desproporción de la cabeza con la pelvis y ha salido con la cabeza toda deformada y demora el cefalohematoma desaparece. El caput sucedáneo de un día para el otro desaparece. La paciente va a preguntar, doctor, mira mi cabeza, ¿qué ha pasado con mi bebé? Usted dice, no te preocupes, cientifican que es un caput, pero si es cefalohematoma, se hospitaliza. Y los otros son menos frecuentes. Ya, pues imagínense que se produzca por un hematoma epidural, ¿no? Por encima de la dura madre, no puede ser, será que se ha caído, lo han hecho caer a propósito, ¿no? Esto es lo que vemos. Tienen, su misión es ver la diferencia entre el caput sucedáneo y el cefalohematoma. Entonces, para definir qué es el trabajo de parto, finalmente, cuando hablamos, actividad uterina aumenta gradualmente durante el embarazo, creciendo en las últimas 6 u 8 semanas las contracciones de Braxton-Hicks, las que aumentan de frecuencia e intensidad. Ya cuando hay frecuencia e intensidad, ya estamos en el periodo de preparto con una actividad mayor de 50 unidades Montevideo, que significa 2 a 3 cruces. Y en el periodo de parto ya puede tener una actividad mayor de 100 unidades Montevideo. Entonces, las contracciones, ¿qué tienen? Frecuencia 3 o más en 10 minutos. Una duración de 30 o más segundos. Son dolorosas. Y que duren por lo menos, así de una manera seguida, 1 hora para recién ir al hospital para que ya pueda dar tu parto. No puede ser antes. No están ni un cuarto de hora o media hora y ya se quieren ir al hospital. Llegan al hospital y no están todavía en la fase activa, que es donde se debe hospitalizar. Ahora también, el cuello debe estar centrado, cuando hacemos el tacto del cuello uterino, debe tener algún grado de borramiento y por lo menos una dilatación de 2 centímetros. Ya indica que está empezando el trabajo de parto, más no todavía va a dar a luz, porque para que dar a luz, para que dar su parto, ¿hasta cuánto tiene que llegar? De 2 centímetros hasta 10 centímetros, o sea, faltan todavía 8 centímetros. Entonces, con tranquilidad. Y aquí una prueba, una toma que hice cuando di mis vueltitas por Chihuahua. Nuestro querido Misty, un poco deforme, pero igual será nuestro eterno señor Misty. Muy bien, chicos, eso es todo lo que les he traído. Espero que les ayude mucho para su comprensión de esta materia como es la obstetricia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, A doctor. ustedes, Muchas a ustedes gracias, por su doctor. atención. Chao, chicos. Suerte. Nos vemos mañana con mi grupo.